Saludo con mucho gusto a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la UP. Buenos días, Víctor. Lidia, muy buenos días, gracias por el espacio. Gracias a ti. Víctor, ¿qué lectura le podemos dar a esto que mencionaban? El apoyo no va para militares en esta ocasión en México, y también preguntarte, ¿desde cuándo se da este apoyo? Bueno, este apoyo es el que se ha ofrecido al gobierno mexicano bajo el rótulo de Iniciativa Mérida, ahora denominado Entendimiento Bicentenario. Es un apoyo que a lo mejor anualmente pareciera no ser tan grande, pero si vemos el acumulado, ¿no?, de más de una década de este apoyo, sí que se trata de una cifra de varios millones de dólares significativa que se ha destinado a la compra de equipamiento, a la capacitación del personal de seguridad mexicano. Y esta medida es muy importante, es verdaderamente un manotazo y un llamado de atención a el acaparamiento de poder que ha hecho específicamente en México la Secretaría de la Defensa, porque de las tres Fuerzas Armadas, sin duda, la más consentida presupuestalmente en este sexenio es específicamente el Ejército, no la Fuerza Aérea, no la Armada de México. Y esta orden ejecutiva del presidente Joe Biden lo que marca es un criterio muy específico para etiquetar los recursos de este año, y es que este apoyo que se ha dado bajo el rótulo de Iniciativa Mérida no se podrá entregar para militares, para impulsar este proceso de sustitución de las policías con personal de Fuerzas Armadas, y eso pone en un aprieto al gobierno mexicano, porque prácticamente la mayoría del presupuesto, todo el ordenamiento presupuestal que se ha hecho este sexenio ha sido específicamente para beneficiar al Ejército. Tan es así que ya el propio presidente tiene la intención de que el Congreso transfiera la Guardia Nacional a la Sedena. Transferir es un decir, siempre ha estado en la Sedena. Sabemos que más o menos 8 de cada 10 elementos que integra Guardia Nacional son solamente soldados disfrazados de policías, pero bueno, se quiere dar este paso para completar la militarización de la seguridad pública, y los norteamericanos están poniendo un alto muy muy claro, porque esto pone en peligro la democracia mexicana. Mencionas, ponen aprieto al Ejército. ¿Estados Unidos es el único que aporta? ¿O ha aportado? A ver, digamos, este tipo de apoyos no son obligatorios. El gobierno norteamericano tiene la visión de promover este tipo de programas, por ejemplo, en países de Centroamérica, para prevenir la migración, ¿no? Es decir, si hay desarrollo económico en tu país, no hace falta que migres a los Estados Unidos. En ese sentido, es un apoyo completamente voluntario y que tienen discrecionalidad para poner los criterios que deseen en este sentido. Y al menos el candado que va a existir a partir de este año para el gobierno mexicano sería que ese dinero, que puede ser para compra de equipamiento, para entrenamiento, no se pueda ver beneficiada específicamente la Fuerza Armada, que hoy tiene el monopolio de la Guardia Nacional, porque proporcionalmente, incluso dentro de la configuración de la Guardia Nacional, la presencia es abrumadoramente mucho más grande de Sedena que de Semar, que en buena medida responde al tamaño de las corporaciones, ¿no? La Armada de México es comparativamente más pequeña respecto del Ejército, pero bueno, este es un fondo que específicamente solo viene de los Estados Unidos, no es un fondo multilateral en el que a lo mejor otros países pudieran exigir algún otro tipo de condición. Y en ese sentido, pues bueno, los reportes han llegado al presidente Biden de que se está erosionando el control, el muy leve, muy endeble control que siempre ha habido en México civil sobre las Fuerzas Armadas, y eso levanta las alarmas, porque al final al gobierno de los Estados Unidos no le conviene tener un régimen militarizado exactamente en su frontera más grande. Entonces, hay este primer paso. Ya los representantes demócratas lo habían advertido desde hace varios meses, cuando se empezó a discutir el presupuesto de este año, pero bueno, ya es una realidad. Ya el propio Biden ha sancionado esta decisión, y creo que tiene que levantar alarmas en la Secretaría de la Defensa, porque esto no es solo el mensaje
de este presupuesto en particular, sino que puede comprometer, por ejemplo, la cooperación bilateral en materia de seguridad, específicamente con la Guardia Nacional, con este simulacro de policía, que en realidad pues solamente son soldados a los que se les cambió el uniforme, pero no hemos reclutado demasiado personal nuevo, seguimos prácticamente con el mismo estado de fuerza que teníamos a finales del sexenio pasado. ¿Y esto cómo podría repercutir, Víctor? Hemos visto pues la inseguridad que ha incrementado en los días anteriores, en semanas, en meses anteriores. ¿Esto cómo podría afectarnos, por ejemplo, a nosotros los ciudadanos? La relación en seguridad con los Estados Unidos ocurre a distintos niveles. Hay algunas dependencias para quien es más natural cooperar con los norteamericanos, como es el caso de la Armada de México. Hay una especie de mito urbano de que los norteamericanos aman e idolatran a la Armada. Yo tendría un poco más de cuidado con esa declaración. Sí hay una relación un poco más cordial, de un poco más de confianza comparativamente que con otras corporaciones. Tan es así que, por ejemplo, había momentos del sexenio pasado en que, por ejemplo, si había alguna garita, alguna aduana en donde hubiera personal de la Armada, preferían marcar primero a sus contrapartes en los Estados Unidos para saber, oye, las placas de este carro, ¿qué traen? ¿Qué sabes de este cargamento? Antes que pedirlo en México, porque en México la competencia por el presupuesto y por el protagonismo es muy fiera, y entonces a lo mejor si le pedías al CISEN esa información se podían tardar a veces semanas, ¿no? Y casi que el propio secretario de Gobernación hubiera testado el archivo, y en cambio a los norteamericanos les dabas una llamada y de inmediato había esa información. Hay otras corporaciones que no han tenido una relación tan cordial, específicamente la Sedena tiene el caso muy reciente del caso Cienfuegos, y en ese sentido hay un resentimiento y una sospecha de los norteamericanos, y esto abona a esa causa, ¿no? El que haya este manotazo de decir esta acaparación de poder desmedida rompe el equilibrio burocrático de la comunidad de seguridad mexicana, porque hoy en día realmente la voz cantante de la política de seguridad nacional y de seguridad pública está específicamente en Sedena. Se desapareció al principal rival de Sedena, que era la Policía Federal, se desapareció el CISEN, se está buscando una reforma legal para crear el Estado Mayor Conjunto, que tengo la sospecha que la última meta de eso es absorber a la Secretaría de Marina, o al menos específicamente a la Armada de México, dentro de la Secretaría de la Defensa. Entonces hay un fenómeno, ¿no? La Sedena se ha convertido en una supersecretaría, en una especie de agujero negro que concentra muchas atribuciones, y incluso te lo dicen en los símbolos, ¿no? Hubo algunos académicos que dijeron, bueno, la creación del Estado Mayor Conjunto es un cambio meramente administrativo para modernizar a las Fuerzas Armadas, pero si uno ve la heráldica, por ejemplo, de ese Estado Mayor Conjunto, quien sigue teniendo el mando de las Fuerzas Armadas en este nuevo modelo que nos proponen es específicamente el secretario de la Defensa, que proviene del Ejército, no de la Fuerza Aérea, no de la Armada de México, que conserva sus 4 estrellas como un símbolo de mando sobre las otras Fuerzas Armadas, y hay que tener mucho cuidado con los mensajes bien sutiles. Los norteamericanos lo han leído muy bien y están poniendo un alto y una protesta, aunque claro, probablemente el gobierno de López Obrador, con la dependencia tan radical que tiene de las Fuerzas Armadas, no vaya a cambiar su política incluso con esta nueva restricción. ¿Crees que haya, o más bien que pidan de algún otro lado, o este apoyo? Quizás no de la misma cantidad, pero algo similar. Lo veo difícil. No creo que haya algún país dispuesto por ahí, a lo mejor la Unión Europea, en este momento a dar financiamiento, porque insisto, el apoyo de Iniciativa Mérida es sustantivo cuando lo ves a largo plazo, pero en el presupuesto anual definitivamente no puedes construir toda tu estrategia de seguridad solamente dependiendo de lo que llega de Iniciativa Mérida. Además, específicamente Sedena realmente ya no necesita más presupuesto, ya tiene hoy todo el presupuesto que ejerce normalmente para Ejército y Fuerza Aérea,
tiene todo el presupuesto de Guardia Nacional, porque aunque en el papel ese presupuesto es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la práctica lo ejercen ellos. 3, todos los municipios que piden la presencia del Ejército o de la Guardia Nacional tienen que pagar por ese servicio, y ahí tenemos un ingreso extra que muchas veces no está mapeado. De hecho, ya hay un inventario que publicó el CIDE, el Inventario Nacional de lo Militarizado, donde tratan de cuantificar este rubro en particular. Tienen todo el presupuesto del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, de la construcción de los bancos del bienestar. Realmente dudo que necesiten ese dinero. ¿Cuál es el problema? Que mucho de este presupuesto, en lugar de estar destinado a tareas sustantivas de seguridad, está, por ejemplo, destinado a megaproyectos. Y eso, pues, distrae a personal de hacer labores de seguridad. O, por ejemplo, recordemos, ¿no? Específicamente a partir de este sexenio, la Guardia Nacional ha hecho labores de patrulla fronteriza, cuando en realidad eso no se entiende. No nos sobra personal federal, habría que tenerlo desplegado en los estados donde hace falta, y en ese sentido también creo que los norteamericanos están operando con esa lógica. ¿Cómo puede ser que pidas más dinero si ahorita ya tienes en la práctica el presupuesto de 3 o 4 secretarías de Estado combinadas? Exactamente. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo con Mega Noticias. Estoy segura vamos a seguir hablando de este tema, de las reacciones que genera en próximos días. Lidia, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805.